Pues hola, bienvenidos al canal de Red Room Blues. Como algunos me conocéis ya del podcast, la verdad es que no estoy nada acostumbrada al formato vídeo y bueno, estoy probando así varias cosas a ver qué tal. Hoy me lo voy a tomar con calma porque quiero analizar una película que creo que se merece que nos detengamos un poco en ella. Se trata de la película Madre de Mother de Darren Aronofsky. Supongo que es una película de la que habéis oído hablar o quizás habéis visto. Espero que la hayáis visto porque va a haber full spoilers. No digáis que no siempre, que siempre lo aviso porque siempre lo aviso. Bueno, también quiero tomarme este momento para hablar de la película. Un poco para que sirva un poco de relax, porque veo algunos vídeos de YouTube sobre críticas y es todo como muy acelerado, muy rápido. Hay como un poco de incontinencia verbal, verborreico y incluso la radio la estaba escuchando estos días con el tema del proceso y hay muy poco espacio para la calma. Y quizás es algo que he incorporado del podcast y no se adecua totalmente al formato vídeo. Pero bueno, yo creo que incluso aquí necesitamos espacios de calma, ¿no? Para analizar las cosas despacio y sin necesidad de ponerle etiquetas a todo y que podamos reflexionar un poco pues desde la quietud, ¿no? Y también para darte espacio, bueno, para darme espacio a mí concretamente. Bueno, a mí la película Mother me encantó. Me encantó y no iba con hype, no iba con expectativas, no quise saber nada de ella. Sabía que le había gustado a algunos amigos, sabía que a otros no les había gustado, pero no quise saber nada de ella. De hecho, fui al cine después de haber estudiado en un estado emocional. A ver qué, no sabía qué me iba a encontrar. Y, y desde el minuto uno me atrapó. O sea, me atrapó por completo. Pasé toda la película, no sé cómo explicar esta sensación porque es difícil de entender. Cuando te dedicas a analizar muchas películas, y esto todos los que veáis mucho cine os pasará, o bien desconectas muy fácilmente porque es difícil que cuando consumimos mucho material audiovisual, y la palabra consumo y material audiovisual a la vez me produce un poco de asco, pero ya me entendéis, ¿no? Estamos rodeados de pantallas, de series, de plataformas. Es muy difícil que algo te atrape así. Entonces, es como que tiene un poder extra, ¿no? Y además, a mí hacía mucho que no me pasaba esa sensación de que acaba la película y tienes que recordarte a ti mismo que estás en el cine. A ver si me entiendes, no es que tengas que decir, Dios mío, ¿dónde estoy? No, es una cuestión de segundos, pero realmente no sabes dónde estás y eso es porque algo se ha movido de ti hacia la pantalla. Eso es muy difícil que pase cuando ya has visto muchas películas y, y bueno, eso a mí me pasó y hacía mucho que no me pasaba. Por lo tanto, el análisis que voy a hacer de la película es puramente personal, no es una crítica, es un análisis y bueno, pues espero que os guste desde este punto de vista. Yo creo que las películas que... A ver cómo lo explico. Lo dijo una vez Rafa Gambín en su podcast, ¿no? Que es un podcast que recomiendo bastante.
que se llama Doble Sesión, decía que las películas que pasan a la historia del cine son las que hacen avanzar, las que llevan un poquito más hacia adelante el lenguaje del cine. Y yo creo o las que hacen algo que no se había hecho antes, ¿no? Yo no sé si esta película de Aronofsky es esa clase de películas, pero sin duda es una gran película. Es una gran película. Y con toda probabilidad, pese a las críticas negativas, o no importa la recaudación que capte, llegará dentro de unos años, nos acordaremos de ella. No sé si pasará la historia del cine, pero dentro de unos años nos acordaremos de ella. Tiene algo especial. Yo lo he intentado analizar técnicamente y he llegado a la siguiente conclusión. La película, la historia que cuenta no es lo importante y tiene más que ver con las cosas que te hace sentir y los recursos que utiliza para hacértelas sentir. Si aceptamos esto, ahí estoy dispuesta a discutir si la película es buena o no. Si no aceptamos esto, no hemos entendido que el cine es algo más que contar una historia. Porque efectivamente aquí no se cuenta ninguna historia. Es posible que los que hayáis visto otras películas de Aronofsky veáis muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, es un cineasta que a través de las imágenes condensa estados mentales y emocionales, a veces difíciles y muchísimas veces angustiosos, ¿no? Como en Cisne Negro, muy vinculado a la creatividad, como en Pi, también muy vinculado a la creatividad, porque la matemática también tiene que ver con eso, ¿no? Con el intelecto, con el mundo mental, con las obsesiones del genio, ¿no? El Requiem por un sueño, que es una película que también tiene mucho que ver con la reiteración, con las obsesiones, con las adicciones, con este mundo de lo repetitivo, ¿no? Este mundo opresivo del que necesitamos escapar. Y luego La fuente de la vida y Noé, que yo las voy a omitir porque no me gustaron nada. Y que tienen otro tipo de resonancias más trascendentales, pero que en cualquier caso no son historias, son alegorías, son metáforas, son otro tipo de literatura, ¿no? Vale. Yo, viendo la película, me acordé de otras influencias, o me vinieron a la mente otras películas que también destacan sobre todo por las sensaciones que crean más que por la historia que cuentan. A ver si igual estáis de acuerdo conmigo o no. Esas otras películas son La semilla del diablo, de Roman Polanski, que creo que sí que ha sido muy nombrada, especialmente por la manera en que se ruedan los interiores, las obsesiones relativas a la maternidad, una maternidad un poco alucinada, entre el miedo y la paranoia, etcétera. Esto me pareció, que estaba ahí. El ángel exterminador, de Buñuel, por esa sensación de que no se puede salir de la casa, esa sensación de quedar como una atmósfera pesada, pesadillesca, muy surreal, con una clara ausencia de lógica interna, y me consta que Aronofsky ha dicho que sí, que entre sus referencias estaba El ángel exterminador. Y luego hay otras dos películas que se han nombrado menos, pero que a mí también me han recordado mucho, que son El árbol de la vida, de Malick,
por esa búsqueda de trascendencia, de equilibrio entre la naturaleza y el padre, y el Dios y la madre, y esas cosas como de vamos a simbolizar y vamos a hacer, y la vida y todo esto. Y también, sobre todo, la película a la que más me ha recordado, y de momento nadie la ha nombrado, es Repulsión, de Roman Polanski. Bueno, pues, ¿por qué me ha recordado a Repulsión? Pues un poco por esta mujer, un poco por el... yo estoy absolutamente convencida de que Aronofsky también le ha recordado a Repulsión, es imposible, ¿no? La especie de casa que adquiere deformaciones humanas, orgánicas, como si representara, como si fuera una extensión de los miedos de la protagonista. La propia fisionomía de Jennifer Lawrence, que recuerda mucho a Catherine Deneuve en esta película de Roman Polanski, con ese camisón blanco, ese terror, ese miedo a lo masculino, expresado en esos interiores, en ese caminar por interiores, con miedo, con esa especie de miedo a lo orgánico. Me ha recordado mucho a Repulsión. Y hasta aquí las referencias. Yo quería decir eso, que la película me ha parecido fascinante en el lenguaje, por la capacidad de crear una atmósfera, un mundo propio, sin salir de un interior, sin contar una historia con lógica, una historia lógica, una historia que tenga una explicación clara, unívoca, coherente, y al mismo tiempo una capacidad evocativa de crear una atmósfera opresiva y de ser capaz de trasladar al espectador las emociones que siente la protagonista. Muchas de las cosas que se dice sobre esta película es que está contada desde el punto de vista de Jennifer Lawrence, ¿no? Que no es tan importante lo que se cuenta, sino que se cuenta desde el punto de vista de ella. Y yo no estoy de acuerdo. No se cuenta desde el punto de vista de Jennifer Lawrence. En cine, cuando algo se cuenta desde el punto de vista de un personaje, lo que vemos es lo que ve el personaje. Vemos, es lo que se llama un plano subjetivo. La cámara se sitúa en los ojos del personaje. Es como si ahora, pues, en vez de verme a mí, vierais lo que yo veo, ¿no? Pero en la película de Aronofsky, en Mother, lo que vemos es el primer plano, o el primerísimo primer plano, o un plano muy cerrado de Jennifer Lawrence. Lo que vemos en un 80% de la película es cómo reacciona Jennifer Lawrence o cómo se siente Jennifer Lawrence respecto a lo que está pasando. Por lo tanto, no es que veamos el punto de vista de Jennifer Lawrence, no es que veamos lo que Mother ve, vemos cómo ella reacciona, cómo ella se siente ante lo que está sucediendo. Y a mí eso es lo que me parece más interesante de la movida, de la peli, que, que busca que empatices emocionalmente con ese personaje, y si no hubiera una actriz con un... que fuera capaz de trasladarte a esos estados sensoriales, porque más que emocionales son sensoriales, no te lo creerías, se rompería, ¿entiendes? Pero ella es capaz de trasladarte a lo que está sintiendo, a la sorpresa, al estupor, al miedo, al abismo, a la perplejidad, al asco, a la angustia. Todas esas cosas están y además en planos muy cerrados en el rostro, ¿no? Y me parece algo realmente brutal. Yo no era nada fanática de esta actriz. De hecho, me parecía una de las actrices más sobrevaloradas. Me parecía un poco choni, y creo que en esta película me ha dado como una gran lección de interpretación, y una interpretación muy, muy sólida, bestial, brutal, ¿no? O sea, una cosa que nace casi de las entrañas, y que acongoja muchísimo.
Entonces, el gran acierto de esta película es que te hace ver la realidad y sentirla como ella la siente, no desde el punto de vista de ella, sino como ella la siente, porque tú a quien ves es a ella. ¿Y cómo lo hace? Y a mí esto me parece muy interesante, adecuando el lenguaje cinematográfico, adecuando el uso de la cámara y de los planos a el estado emocional en el que se encuentra este personaje. Por ejemplo, en los estados en los que ella se marea o siente como una especie de confusión, de vértigo, y nosotros como espectador tampoco sabemos si hay algo real o estamos asistiendo a una especie de alucinación, pues la cámara hace una especie de traveling circular, un contrapicado así como mareante, y es como si se ajustara el lenguaje fílmico, el lenguaje de la cámara, al propio lenguaje emocional de ella. Luego al mismo tiempo, por ejemplo, cuando va a parir, cada contracción de dolor que se corresponde con una imagen, con un primerísimo primer plano de dolor, se contrapone con un movimiento de que tiembla la cámara. Parece que lo que tiembla es la tierra realmente. Y eso también te traslada mucho a su estado emocional, incluso a su estado físico. Por eso digo que es una película muy orgánica, me parece una película como muy de sensaciones, de texturas, la capacidad que tiene de recrear esa atmósfera y esas texturas envolventes a través de los colores, de las formas, de esa mancha de sangre en esas tablas de madera, de esa viscosidad sanguinolienta, de los crujidos y del sonido de la casa, de esa percepción de la casa como ser vivo, con sus ruidos, ¿no? Y por supuesto también un adelanto, la ausencia de banda sonora. Yo voy a decir ahora un poco qué es lo que yo creo o cómo interpreté yo la película. Yo sé que Aronofsky ha dado su interpretación, que es una interpretación bajo mi punto de vista más reduccionista y que no tiene nada que ver con lo que yo interpreté y que me jode bastante que le haya dado de buenas a primeras, porque de esta manera me impide a mí seguir elucubrando las imágenes de Mother en base a las ideas que yo tenía en la cabeza. Pero bueno, en todos los sitios vais a leer que Mother es una alegoría de la Biblia, que Javier Bardem, que es Him, interpreta a Dios y que al Dios creador, y que Mother, Jennifer Lawrence, interpreta la tierra, y que la casa es el mundo, y que Ed Harris es Adán, y que Michelle Pfeiffer es Eva. Bien. Y que luego todo el tercer acto de locura pues es como las devastaciones de la humanidad, y el hijo que sacrifican es Jesús, y el acto de la comunión, y ahí hay como una crítica. Vale, a mí es que todo esto me da lo mismo. Yo interpreté la película como el sufrimiento de una mujer y como los mitos que sustentan el sufrimiento de una mujer en base al amor romántico. Dios mío, ¿qué película has visto? Ella representa la búsqueda de la conservación de la pareja, la conservación del refugio, de la casa, del útero. Para mí esa casa, más que el mundo, es el útero, bueno, en un primer plano, ¿no? Es el útero, es el refugio, es el lugar seguro, es la cueva de los primitivos, es la protección, es la conservación, bueno, es todo eso, ¿no? Él representa, en cambio, el espíritu aventurero, el instinto creativo, cazador, depredador. Ella es como la recolectora y él es como el cazador, instintivo, ¿no? Entonces, la unión de ambos crea una tensión contradictoria, porque ella se desborda con la necesidad de aventura de él, que implica a otros seres,
implica la entrada de potenciales enemigos dentro de su territorio, de su refugio interno, y él se ahoga con la presencia excesivamente bondadosa o cuidadosa de ella, que él necesita de ese ejercicio creativo, de ese riesgo, de ese desafío para seguir viviendo. Pero al mismo tiempo, él es incapaz de escribir. Es como si es la gran contradicción. Él es un escritor que no escribe, y ella es una mujer objeto, teóricamente, que sí que crea, puesto que él no escribe, pero ella crea la casa, cuida de la casa, ha restaurado la casa y lo ha hecho para él. Por lo tanto, para mí estamos asistiendo a todos esos mitos que ella va creando y sustentando, sobre los que se viven las relaciones de sufrimiento en el amor romántico y en el amor tradicional, ¿no? Que es que ella enmudece sus propias necesidades en base de él, no las dice, no las verbaliza, prioriza las suyas, engrandece los talentos de él sobre los de ella, ¿no? Ella nunca dice lo que ella ha hecho en la casa, ¿no? Son los demás los que tienen que sacar ese tema para que ella reivindique ese papel además tan artesanal, y ese vínculo tan místico, tan sensorial que tiene con los elementos, con los objetos. Será parte todo este tercer acto en el que se produce una locura total, invaden la casa, le quitan al hijo, la pisotean, tal, como todos los sufrimientos a los que está sometida la mujer y a los que ha sido sometida la mujer a lo largo de la historia, pese a la ante la indiferencia y la impunidad del resto de la gente. Es decir, el sufrimiento que sufre lo femenino, maternal, respecto a una tendencia depredadora, egocéntrica, ególatra y narcisista, ¿no? Que va a devorar a sus hijos, que va a maltratarla a ella y que encima, además, va a cuestionarla. Y a esto me remito con todos esos momentos en los que ella dice: oye, no estáis ahí, que esta es mi casa. Y la gente dice: sí, tu casa, sí, hombre, tu casa, o que la vapulean y tal. Y para mí eso representa la sensación de incomprensión que han sentido tantas mujeres que han denunciado tantas humillaciones, desde las sufragistas hasta las brujas, hasta todas esas mujeres que han representado otros modelos de vida y que han tenido que sufrir por ser quienes eran, simplemente por ser quienes eran. Y me pareció una brutalidad. O sea, me pareció que realmente, visto de esa manera, parecía una cosa burda, pero cuando nos enfrentamos hoy, en 2017, a que las mujeres no son creídas o son cuestionadas cuando denuncian temas de acoso sexual, incluso por otras mujeres, como ocurre en el film, pues realmente la película me pareció eso, ¿no? Sí, hombre, va a ser tu casa. Sí, hombre, este es tu cuerpo. Sí, y así hasta hasta la entrega absoluta, ¿no? Bien, esta es una interpretación. Para mí la casa también tiene un poco la significación de que es una externalización de la psique de la protagonista, donde en el sótano, que es donde habita esa especie de corazón que mantiene vivo todo el organismo de la casa, del hogar, se situaría la parte, bueno, esto es un poco ya más manido, ¿no? La parte inconsciente, donde tenemos las pulsiones, donde tenemos la lavadora,
esa lavadora donde se lava la ropa interior, donde tiene lugar esa conversación con Michelle Pfeiffer sobre el sexo, donde se sitúan los miedos, porque hay muchas escenas de miedo que ocurren en ese sótano, y donde se sitúan las pulsiones también de muerte, porque en la última escena destructora ella va a acudir a ese sótano para incendiarlo todo. Luego en la primera planta tendríamos al yo consciente, que es donde ella es más consciente del papel que debe ocupar de cara a la sociedad, ¿no? De cara a los invitados, donde ella se reprime más, etc. Y en el piso de arriba tendríamos al super yo creador. Por una parte tendríamos dos partes muy diferenciadas, que son el despacho de él y el dormitorio. En ambos dos domina la percepción de que esos espacios trascienden la propia vida de ambos. El espacio del despacho de él es el espacio para la creación de algo que es más importante que sus propias vidas, que es la obra que él está escribiendo, y el despacho del dormitorio también tiene esa función, porque es el despacho, es la habitación donde se crea la vida. Bueno, esta fue una de las interpretaciones que yo saqué de la película, pero a medida que iba viendo la película también me surgió otra interpretación, porque es cierto que había algo demasiado loco en toda la película. O sea, yo sé que las películas de Aronofsky son locas, pero había algo demasiado esquizoide, había una distancia con la realidad demasiado evidente, demasiado alucinada, demasiado trípico, y no sé cómo explicarte. O sea, todo el rato te tienes que estar preguntando, pero ¿qué cojones estoy viendo? ¿No? Es un what the fuck constante. Y dije, bueno, esto no puede ser algo tan literal, ni siquiera hay algo que estoy perdiéndome, ¿no? Hay algo hay algo detrás de lo que estoy sintiendo que no estoy viendo. Entonces me empecé a preguntar si el tema creativo no sería una reflexión que el propio Aronofsky hace sobre su propio proceso creativo, y empecé a pensar si toda la película no sería un reflejo distorsionado de lo que cree el propio Aronofsky que hace cuando crea una película, lo cual daría bastante que pensar. Podríamos buscarle a Aronofsky un buen psiquiatra, puesto que se ha medio equiparado con Dios, pero yo sí que veo una correspondencia clara entre el personaje de Javier Bardem y el propio Aronofsky. Entonces me pregunté si ella, en esta locura máxima en la que sufre todo con tal intensidad, con tanta bestialidad, no sería uno de los personajes de la novela que Javier Bardem está escribiendo. Es decir, a ver si nos entendemos. Si cuando Javier Bardem está escribiendo dice una frase que luego murmulla una frase, ¿no? En la primera secuencia en la que ella le dice, ¿qué te has dormido? No sé qué, y aún no ha llegado Ed Harris. Él murmulla una frase. Ella le dice, ¿qué has dicho? Y él dice, nada, nada. Que 2 segundos después va a decirle a Ed Harris. Podemos entender que toda la película es una continuación de secuencias de ficción que el propio Javier Bardem está escribiendo sobre sí mismo y su matrimonio, y por lo tanto la propia protagonista es un personaje de ficción, interrogándole a su autor qué quiere de ella, ¿no? Que esa especie de adoración un poco malsana que durante toda la película mantienen todos los personajes hacia el personaje de Javier Bardem se justificaría por el hecho de que Javier Bardem es quien los ha creado en el sentido ficcional. Javier Bardem es el creador de los personajes y los personajes se comportan en función de lo que Javier Bardem quiere. Por eso ella no puede salir de la casa, no tiene autonomía.
Por eso él, cada vez que la ve y ella le dice algo, él dice, ya lo sé, porque lo ha escrito. De hecho, esa constante alusión a qué tengo que hacer, qué quieres de mí, qué tengo que darte, parece el grito angustioso de un personaje que realmente no sabe muy bien cuál es su posición en el mundo, no sabe qué está pasando. Un poco en el sentido de las obras de Pirandello, ¿no? No sé si es de Pirandello ahora o de Sánchez, sí. 6 personajes en busca de autor, ¿no? O les das y nunca es suficiente. Esto que dice Michelle Pfeiffer en el funeral de supuesto hijo y que luego ella le repite en el lecho de muerte a Javier Bardem, ¿no? Esa sensación de te doy y nunca es suficiente, encajarían bastante bien en el acto de la creación, ¿no? Como un acto de sacrificio de un personaje de ficción que no llega a ser una persona completa, que tiene un mundo como bastante esquemático, que nunca comprende todo lo que está pasando y que su vida está a expensas a lo que otro que vive inmerso también en ese mundo, pero que tiene mucho más poder que él, que es Javier Bardem, decida, ¿no? Decida. Por lo tanto, a mí esta teoría también me encaja perfectamente con la obra. Es decir, el diamante en bruto, el ciclo que se repite, porque además es como una cuestión cíclica, o bien porque la novela no le ha salido bien, o bien porque vuelve a repetir el mismo tema obsesivo. Esta idea de Jennifer Lawrence como un personaje que no tiene capacidad para decidir dentro del mundo en el que ha sido creado, esta idea de Javier Bardem como figura omnipotente como autor, y esta idea de que asistimos un poco como al sueño locura de la ficción de un autor y a la percepción del personaje. Y además el mundo en el que nos sumerge Aronofsky es en el mundo de un creador, donde de repente aparecen bombas, aparecen antidisturbios, aparece una religión, una secta rara, personajes aquí, personajes allá, y en medio está el estupor de un personaje que no comprende qué es lo que hace en esa novela, o en esa poesía, o en esa obra. Y esa es la mujer, y esa es Jennifer Lawrence, que intenta dialogar con lógica dentro de un mundo que ha sido creado con otras reglas. Y esa paradoja me pareció alucinante, me pareció realmente alucinante. Bueno. Tiene fotos tuyas en su equipaje. Además, esa atmósfera como de pesadilla de la que el personaje no es capaz de huir porque no sabe, no controla las coordenadas, no controla el idioma, no controla el mundo, no comprende qué es lo que sucede. Es una especie de pesadilla. A mí, yo solo podía pensar en una canción de Camarón, que no sé si es un poema de Lorca, que dice... nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Y pensaba en esa frase una y otra vez: nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Es un poco como esa idea de crear o encontrar el corazón dentro de un universo que es caótico y lógico y maravilloso, ¿no? Y a la vez horrible. Pero nunca es suficiente. Y luego está dos elementos que mucha gente no ha comprendido de la película, y yo voy a dar dos interpretaciones. Uno es el elemento del corazón, o esa mancha de sangre que aparece en el suelo tras la pelea entre los dos hermanos y que no se va. Y a mí me parece que esto hace referencia a las heridas que no podemos tapar. Hay heridas que no se pueden tapar, y además cuando esto ocurre, el personaje de Caín, o el personaje que hace uno de los hijos de Ed Harris, le dice a Jennifer Lawrence: tú me entiendes, tú comprendes. Es como si estuviera diciendo: hay una clase de dolor que es orgánico, que es sangre, que es una herida fundamental. Y esa herida fundamental
poco a poco se va a convertir en la herida de Jennifer Lawrence, que es la herida de esa casa, que es la herida uterina, que es la herida fundamental, que es la herida sexual, es la herida femenina. Bueno, yo lo interpreto así. Y el líquido naranja, amarillo. Bueno, esto es lo que ha dicho el señor Darren Aronofsky. Darren Aronofsky ha dicho que el líquido amarillo es un naranja, es un homenaje que quiere hacer Darren Aronofsky a un relato que yo cuando me he enterado cuál es casi muero, que es el papel amarillo o el cuarto del papel amarillo. Es un relato de una mujer del siglo XIX, Charlotte Perkins. Yo he utilizado este relato muchísimo, así como hay otros relatos de la época victoriana, de la literatura victoriana, que son muy conocidos. Yo creo que el cuarto pintado de amarillo, o el papel pintado de amarillo, o el papel amarillo, es que está traducido de muchas maneras, es un relato muy poco conocido. Además está escrito sobre una mujer, está escrito por una mujer y es sobre una mujer. Es sumamente perturbador y trata de las circunstancias que inducen a la locura y el precario equilibrio entre la cordura y la locura, y lo de dentro y lo de afuera, y en fin, no os digo más porque creo que es un relato que vale la pena leer. Para mí no tiene nada que ver con la película, pero bueno, si lo quiero utilizar como homenaje, pues a mí me parece estupendo. Por otra parte, el color amarillo anaranjado, de esto ya hablaron los compañeros de Doble Sesión, es un color que Aronofsky utiliza mucho en La Fuente de la Vida, por ejemplo, que está lleno de amarillos, anaranjados, como un color un poco... es un amarillo fuerte, porque amarillo luz de Ikea no, es un amarillo fuerte. Y ese amarillo está muy presente en La Fuente de la Vida y es como un color de la locura, yo diría, y también trascendental. Mi gata se queja. Un color como que dorado, ¿no? Un color como que busca lo zen. Dios mío, lo trascendente, ¿no? Un color, no sé, de ese estilo va. Pero bueno, a mí no me ha gustado la interpretación que ha dado Aronofsky. Creo que la película está muy por encima de su interpretación. Y nada, esto ha sido todo. La verdad es que es un vídeo larguísimo, pero creo que la película lo merecía porque además permite tener todas estas lecturas a la vez. Permite vivirla de muchas maneras. Yo recomiendo que si la habéis visto una vez no os ha gustado, la volváis a ver con otros ojos, la experimentéis, la sintáis, la tocáis, la viváis, penséis qué sentís, por qué sentís desagrado, por qué no, por qué os sentís incómodos. Yo creo que es una película de estas que hay que digerir con el estómago y con los sentidos y darle menos vueltas a qué significa esto y qué significa lo otro. Eso viene solo. Pero primero yo creo que hay que vivirla, ¿no? Y bueno, y a los que nos haya gustado, pues también lo acepto, ¿no? Seguramente hay mucha gente a la que le ha parecido pretenciosa, intelectualoide, pesada, coñazo, y es perfectamente lícito. Es que aquí no se trata de que uno seamos más... no hay grados, ¿no? No va de peleas. Yo nunca he entrado al juego de estas cosas. No soy hater de nadie, no soy defensora de nada, de ninguna causa ya, más que de mis gatos. Y así que cualquier comentario que me queráis hacer, pues nada, yo encantada, me gustaría mucho saber qué os ha parecido la película, qué habéis sentido. Creo que es una película que se abre mucho al sentir. Yo soy muy de esa onda y bueno, y me he explayado en un análisis muy poco ortodoxo, pero bueno, así están las cosas.